Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al siguiente episodio del podcast Ingeniería de Valor, episodio número 9. En esta ocasión, por este tema especial que ha pasado pues, en el mundo, vamos a hablar sobre el terremoto de Venezuela en el 2026. Nos acompaña hoy nuestro invitado especial, nuestro invitado de honor, el ingeniero Ángel Proaño, ingeniero calculista, especialista en estudios de sismología precisamente, y obviamente, pues nuestro host, Javier Vera, especialista en geotecnia. Así que creo que este episodio va a ser clave, va a ser crítico para nosotros atender, compartir experiencias. Javier, ¿cómo vas? Muchas gracias, Guillermo. Yo creo que es fundamental y un abrazo a los hermanos venezolanos por todo lo que están sufriendo. En el 2016 tuvimos un evento similar, pues y entendemos el sufrimiento y compartimos en este grupo ese sentimiento. Y la idea es que justamente con el experto que hemos traído hoy, entender un poco cómo se puede correlacionar el terremoto, una del 2026 en el mes de junio en Venezuela, lo que ocurrió en 1967 en Venezuela y en la zona de suelos blandos en el Ecuador, básicamente Guayaquil, San Borondón. Entonces, para mí es un placer estar con Ángel, pues lo conozco hace mucho tiempo y sé que es un estudioso de este tema y pues bienvenido, Ángel. Gracias, Javier. Gracias, Guillo. Bien, quiero comenzar expresando que como no hablo para un público especializado ni en geotecnia, ni en sismología, ni dando clases a futuros calculistas, mi lenguaje será muy sencillo, muy claro, pero sin transcribir, sin alterar la veracidad científica del que el tema amerita. Respondiendo a tu pregunta, el terremoto que se produjo en Venezuela el 24 de junio a las 6:03 de la tarde fue un terremoto con características geotécnicas similares a uno que se había producido ya en 1967 y en 1957. Sino que el Instituto Geológico de los Estados Unidos le dio más importancia al del 67 que al del 57, porque el del 67 fue mucho más fuerte, mucho más impactante. Pero eso tiene un antecedente que lo voy a explicar después de un momento. Ahora, una pregunta ahí, o sea, en el 57 hubo un terremoto también que tuvo daños similares al del Daño, 67. daños grandes, pero no tan grandes como el de 67, ni tan grandes como el de ahora. ¿Y ese fue en el mismo sector? Fue en el mismo sector, sí. Dime una cosa, antes de entrar en materia, pues, técnica. Esto responde, me lo has explicado varias veces, responde a una falla geológica que va Guayaquil-Caracas, creo que se llama, ¿verdad? La Dolores, Guayaquil Dolores. Guayaquil-Dolores. Ya, explícanos un poco para ponernos en La tectónica. antecedentes la tectónica, así cómo son las fallas geológicas que En esa existen parte. en esa parte. La falla es una fractura en la corteza terrestre. Y la falla Dolores, Guayaquil Dolores, que va desde el Golfo de Guayaquil hasta Caracas, no tuvo nada que ver, no hay que echarle la culpa a ella, de los daños que se produjeron ahora, ni de la magnitud de la cantidad de energía de este sismo, de este doblete sísmico, como se lo llama. O sea, No tuvo nada que ver. fue otra falla. Fue otra falla, otra circunstancia donde esta falla de Dolores no tuvo nada que ver. Pero sí tuvo que ver con los terremotos que expliqué en la conferencia anterior, Ujú. en Riobamba, en Quito, en Pelileo, etcétera. Ahí sí, pero para allá no. ¿Por qué? Porque la cordillera de los Andes, terminar Colombia, se bifurca en dos. Ujú. Y en esas dos bifurcaciones no es donde aparecen estas dos fallas que generaron estos terremotos de ahora.
son ¿A qué producidos, falla corresponde este terremoto entonces? ahí sí que no me la sé de memoria, pero es Boconó y San Sebastián. Sebastián. Son ok. dos fallas que produjeron este sismo enormemente grande, con una diferencia de pocos grados, de poco décimas de grados en la magnitud del momento, Ujú. que es lo que mide la cantidad de energía que un terremoto disipa. Ahí, para que las personas a pie, siempre digo, puedan comprender, el sismo del 2000, de 1967 fue de magnitud de 6.4, 6.6 y el actual es de 7.2, 7.5. Lo que pasa es que la energía, la ecuación que usamos con el momento sísmico es en una escala logarítmica. Entonces, un grado es 32 veces más energía. Mm. Significa que el sismo actual fue entre 40 a 60 veces más energía que el sismo de 1967, aunque sean pocos grados, o sea, un grado, Décimas de claro, un grado más, y aún así, porque era 6.4 versus 7.5, ese Claro. grado es 32 veces más. Entonces, claro, es en la fuente donde se rompen las placas. Pero ahí hay que ver el efecto del sitio, cómo amplifica esa onda o si falla el suelo. Ahí viene lo interesante. Veo que tienen dos libros interesantes. Bueno, es para promocionar el TINAR, pues supongo que va a presentarnos, profesor, cómo es el mecanismo de falla tectónico en este sismo. Ya, antes de eso, el mecanismo de falla para el Ecuador, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, es que la placa del Pacífico, donde se asienta el Océano Pacífico, y la placa donde se asienta estos países, la del Pacífico se llama placa del Pacífico, está segmentada en un pedazo más pequeño que la placa de Nazca, que impacte no se impacta. Y la placa del Pacífico, donde está Ecuador y esos países, recibe el impacto. Esta es la placa del Pacífico, esta es la placa de Nazca. La placa del Pacífico se sumerge debajo de la placa de Nazca, la eleva a la altura donde están los Andes. Mejor dicho, los Andes se formaron por ese fenómeno de meterse de una placa debajo de la otra, que simuló La placa de Nazca se penetra en la placa continental. sí, Ya usted. que se Y llama eso va empujando. en sismología, se penetra inclinadamente y surge, pese a la altura de los Andes, mejor dicho. Los Andes se crean por el efecto de la subducción, por esa penetración de la placa, y comenzaron a elevarse hace 2000, Y 30.000. por eso que sale el magma y salen los volcanes, pero hay un ángulo de inclinación donde penetra la placa Nazca. Pues en realidad, Veo. en la placa Nazca, a ver, hermano, el planeta Tierra está dividido como un rompecabezas, ¿verdad? Esta corteza está fracturada, y como está fracturada, por suerte está en movimiento, liberamos energía, ¿no, verdad? Y en el contacto entre placas, transcorrentes, de subducción, etcétera, ahí es donde está las mayores energías. Entonces, La pregunta que yo hago siempre, ¿qué es preferible? ¿Que vayan pequeños sismos, que vayan, digamos, soltando, Liberando. liberando energías o un gran terremoto? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Esa no es la naturaleza de la Tierra. Los pequeños sismos se liberan más que nada en el interior de la corteza, en el interior de la placa de Sudamérica. Pero esos sismos pequeñitos son de 1, de 2, de 3, de 4. Son los temblores. Son los temblores. Sí, pero para complementar eso ahí, es que justamente hay un efecto que se llama gap sísmico, Ujú. ¿ya? Que según lo que estaba estudiando en Venezuela, el terremoto de 1967, la ruptura fue en otro lado y en una zona de quietud, donde se va acumulando la energía por deformación. Una vez que ya vence esa resistencia entre las dos placas, se genera el rebote elástico y liberan la energía. Entonces, claro que los sismos pequeños, o sea, necesitas miles de millones de sismos pequeños para poder Ok. disipar, pero hay una zona de quietud. De hecho, hay una zona de quietud o gap sísmico en la zona de la costa del Ecuador por la provincia de Santa Elena, ¿no verdad? Donde esperamos inclusive Esmeraldas.
Entonces, sí está relacionado porque es como que tú digas, oye, se está acumulando, se está acumulando, se está acumulando, hasta que la compresión y la fricción se vence y ahí se genera. Entonces, más peligroso porque cuando se libera, se rompe. Revienta. Y por eso es que tienes dos sismos acá. Ahora, pero entendiendo el tema, se necesitan tantos que es Es irrelevante pues que irrelevante, hayan exactamente, es 150.000 para eso es. temblores pequeños porque igual te Exactamente. puede pegar uno fuerte, Y ¿no? con la tecnología actual, con los GPS, con los satélites, con las computadoras de alta predicción, podemos saber ya dónde se está acumulando energía, dónde se está produciendo esto, El desplazamiento O relativo. sea que de hasta que se rompe. una u otra forma puedes comenzar a predecir o todavía No, no. predecir no. Sabemos a dónde Está- hay acumulación. Ya, pero no sabes Pero- cuándo. Predecir no. Mira, yo... Ni existe una herramienta que te hay- dé un No, mensaje. no, a ver, lo más preciso que hay, yo me acuerdo hace algunos años, es la falla más instrumentada, es la falla de Hayward. Warfield. Claro, pero justamente la falla de Hayward, luego de que hubo el terremoto en la falla de San Andrés, luego viene la falla de Hayward, han instrumentado, hay trincheras donde verifican justamente el comportamiento. Y el error que tuvieron justamente en ese sitio es de más o menos 15 años, 20 años. O sea, Ya, el error todavía es grande. Claro. Lo que se hace es tener alertas tempranas, pero solamente necesitas una cosa, si era un sismo lejano. Pero ahora me quedo sorprendido que ahora el Google les avisó con 30 segundos a la gente. ¿Sabes que Y salvó vidas. eso me decía mi esposa? Me dice, hay Google ya tiene ¿Y una usted herramienta. puede Digo, no, creer eso no eso? existe. O sea, sí existe. Ya, Funcionó, Pero, has tenido razón. sí, pero funcionó. lo que hay que recordar es que cuando se produce un sismo, lo que dicen antes Ajá. con el palito, es que las primeras, se sale un manojo de ondas, como tiene una piedra en una piscina. Ya, Sí, ok. y son Advier- concéntricas. advierten al Y siguiente. la Ya. primera onda que sale y la más rápida es la onda que se llama P de primaria, porque es la primera que sale. Y esa es la onda que se capta, que en Japón, por ejemplo, detiene el metro cuando la onda P comienza a desplazarse. O en Japón también los ascensores, que son sismos resistentes, se paran instantáneamente Cuando sienten. y anuncian que va a producirse un terremoto. Y eso sirve más que para el terremoto, porque son segundos, sirven para los que están buscando o rescatando personas que cayeron en el edificio. Ángel, ¿y cómo tú ves, ya luego estamos en el año 2026, en el sismo fue en el que realmente, como tú dices, yo creo que ese sismo de 1967 realmente dio la apertura a un fenómeno que se llama efecto de sitio, ¿no? Ujú. Fue este estudio liderado por el doctor H. Bolton Seed, eh, profesor de California, Berkeley, el padre de la ingeniería sísmica geotécnica, y ahí comenzaron a investigarse, oye, ¿por qué los edificios de 14 pisos o más tuvieron más daño en zonas donde el periodo fundamental de durar coincidía? Entonces ahí comenzó, en 1972, Sí. crean el programa SHAKE, el primer programa de cálculo de respuesta del sitio. Y ahí viene todo, y luego ya vienen los otros terremotos. Respuesta de sitio es como suena, o sea, sea, respuesta del ¿cómo? sitio puntual donde estás, donde está construida la edificación o donde vas a Exactamente. construir una edificación. Exactamente. Un poquito más claro. El efecto del sitio es que se modifican las condiciones del suelo al paso de la onda. Entonces, Ya. esa modificación del suelo, de roca o de suelo blando, de suelo relleno, etcétera, al modificar, alteran el comportamiento del edificio, porque el edificio tiene un modo, todo tiene un modo de vibrar en la naturaleza. Y el edificio tiene un modo de vibrar. Y el suelo tiene un modo de vibrar. Pero cuando el efecto de sitio se produce, cuando se modifican las condiciones del suelo por el paso de estas ondas concéntricas que les hablaba, es cuando el edificio colapsa. O sea, el efecto de sitio en ese momento del geólogo fue importantísimo en el desarrollo de la sismología. O sea que eso es Y una sobre ingeniería todo, que antes, complementa, ¿no? complementa, antes de terminar, Sí. y la importancia enorme
que hay que recargarla porque nadie la recarga. Y que cuando hicimos el proyecto Radius, que fue entre 1998 y 1999, la dirección técnica sismológica fue la católica, auspiciada por el municipio y Naciones Unidas, que puso la plata, los técnicos, los equipos y los dejó aquí. Bien. Se consideraron por los que participaron ahí y porque había poco conocimiento geotécnico, que habían solo 3 tipos de suelo, lo cual no es real. Javier, que estudió en Berkeley, que parece que era muy engreído de algunos profesores, los trajo. Buen alumno, copió, entonces, pero los trajo al Club de la Unión para que den una conferencia. E hizo el estudio con la ayuda de otros ingenieros, pero la cabeza fue de él, la idea fue de él. Y el ANEC tuvo que tomar. Pero aquí hay que decir así, yo seguí las recomendaciones del estudio Radius. Radius decía, ok, Sí. esto de aquí, pero hay que hacer estudios geotécnicos, respuesta del sitio, zonificación, para poder determinar o encontrar, estimar, con una cosa cierta, cómo varía la demanda sísmica en Guayaquil. Desgraciadamente solo fue en Guayaquil. No se lo hizo en Quito, no se lo hizo en otra parte. Bueno, sigo con esto. Entonces, Pero perdón, o sea que estos estudios de suelo que hay de sitio en el país, básicamente Guayaquil es el único lugar. Después del terremoto del 2016, Ya. como somos seres humanos reactivos, ¿no verdad? La norma NEC en el 2014, que ya Ya, fue te en el registro obligó a oficial, tener. obligó ciudades con más de 100.000 habitantes tener sus propios estudios de zonificación sísmica. Luego el terremoto comenzó Puerto Viejo, comenzó Manta, Quito ya Ya. tenía Esmeraldas y sé que otras ciudades lo han hecho. Es decir, esto es algo dinámico porque mientras más información se tenga, vas alimentando, pero Ahora, no sirve de nada solamente el documento, sino que no, realmente porque claro, se lo aplique. claro. ¿Para qué? Para mitigar el riesgo en las estructuras. y ahí va mi pregunta, ¿no? Podemos tener un estudio que es generalizado, Ujú. pero sabemos cuál va a ser el comportamiento de los tipos de suelo que tiene una ciudad, hablemos de Guayaquil, por ejemplo, Ujú. lo que tenía, pues, donde sucedió en Venezuela. Pero adicional a eso, es recomendable hacer un estudio de sitio puntual en el lugar donde vas a construir. Es, Geotécnico. es tu obligación Ya. de la NEC si tu suelo es suelo tipo F, F de feo, ¿no verdad? ¿Cuál es el suelo El tipo suelo de F? tipo F, justamente el estudio que hicimos en el 2014 sirvió para definir mejor el suelo tipo F. Y ahí están los suelos arcillosos de 30 metros de Son 6 espesor, tipos de suelo que ¿verdad? tú detectas. Sí, pero en el F hay varias características, Sí. que es diferente a lo que está en el ASTM 7, perdón, en el ASC 7. Aquí discretizamos más porque encontramos justamente en lo que estudiamos en esa época que donde hay un ejemplo, suelos de 10 metros con un contraste de roca y suelo, se amplifica y se focaliza la energía. Eso pasó en Tohoku en el terremoto en Japón. Luego, en los suelos blandos, el ASC 7 decía hasta 36 metros. Nosotros lo penalizamos a 30. ¿Por qué? Porque vimos que la respuesta variaba mucho. Entonces, eso ya está en la NEC. Pero de ahí, lo que pasa es que, muy curioso, yo he visto estudios que dicen, no, entonces, como es, uso espectro tipo E. Lo definen como F por el tipo E. El problema no es eso ahí. El problema es que las autoridades aceptan ese estudio, pero solamente con una firma de responsabilidad. El problema ahí es que generas una incertidumbre y le estás trasladando eso al que compra el bien. O al calculista que lo Para que compre el bien. sobredimensiona. En definitiva, puede ser que lo subdimensiona o sobredimensiona, pero hay una incertidumbre asociada. Exacto. Entonces, un poco centrarnos en el tema que nos apasiona, hemos visto que en una misma ciudad, Caracas, en la misma zona que en 1967, hubieron colapsos en la zona donde hay más depósitos de suelo. Otra vez han existido colapsos, pero ahora vemos colapsos catastróficos tipo pancake, ¿no? que se van sándwiches, que van fallando las columnas y es uno contra otro, y otras fallas donde realmente hay bastante daño, pero hay la seguridad debido.
¿Usted qué opina? ¿Cómo ves? Antes que eso. Y quiero expliqué lo del Ecuador en la solución. Ujú. Para poder entender lo que tú hablas, quiero recordarles que Venezuela está frente al Caribe, al Mar Caribe, y está sentada sobre por la placa sudamericana. Imagínense que esta es la placa sudamericana, esta es y que esta es la placa del Caribe. No se mueven en subducción como acá, en el Pacífico. Se mueven así. Ok. Y al rodar así, se quedan atascadas en varios puntos. Pero este movimiento no termina, no se acaba, sino la vida en la Tierra se acabaría. Porque los terremotos son necesarios, los movimientos de las placas son necesarios para toda la vida de la naturaleza, animal, vegetal y nosotros. Entonces, este movimiento generó que en dos puntos, pero ya no aquí frente al mar, sino en esta falla de acá, en la falla de Bococó, Ajá. Boconó y San Sebastián, se produjeran dos, dos fallas. La primera, tiempo atrás. No me acuerdo. 39 segundos antes. No. Ah, usted dice En mucho antes. tiempo Ok, atrás. ok. La segunda, tiempo después. Pero la primera, que está aquí sobre esta falla, y la falla se llama San Felipe Yarumé. Esta falla hizo que estos dos sismos, el primero llegara a, listo para colapsar, listo a que se rompa como el palito que rompí hace rato, a que se rompa cuando llegó al grado de 7,1 en la escala de magnitud de momento. Y el segundo, a 45 kilómetros del primero y a 39 segundos de movimiento sísmico, se produjo después, comenzó a producirse después el atascamiento y llegó a generar 7,5 grados en magnitud aumento. Grado, que eso quiere decir la cantidad de energía que tiene almacenada lista para romperse. ¿Cuál se rompió primero? Se rompió el de 7,2. Entonces hubo una primera confusión entre los sismólogos y geólogos y el Instituto Geológico de los Estados Unidos. No entra desde el principio a explicar el por qué. Da el detalle, espera un tiempo, analiza y recién ayer dio una explicación más clara. Sí es un doblete sísmico. No es el uno un sismo premonitorio del siguiente. No fue una, El eso no es siguiente. réplica. Son dos No sismos. es una réplica. Son dos sismos. Son dos sismos. Increíble. Pero que por la distancia tan cercana que tiene, primero se rompe el de 7,2 y las ondas concéntricas de que le hablo hizo que se activara el de 7,5 que estaba listo para romperse. Lo Ya. rompió. O sea, El el uno se fue consecuencia del otro, del otro. pero No fueron fue hechos helados. Lo que hizo fue acelerar acelerar el momento el momento de ruptura del pero otro. no Ok. fue premonitorio, Ya. no fue réplica, fue lo que llamamos en sismología y geotecnia doblete, que ya se ha producido en otros lugares también. Entonces, ese doblete aumentó 8,5 veces la cantidad de energía. Entonces, por eso es que se ve que hay unos edificios, y ya explico enseguida después de eso, o lo explica bien, por qué los edificios algunos caen así, porque otros, como panqué, las columnas se pulverizan, porque otros simplemente se viran un impacto al otro, por ese efecto del doblete. Pero eso tiene una razón de irresponsabilidad de algo que ocurrió en 1999. No sé si tú quieras continuar con algo de eso. Alguna responsabilidad, 1939. Sí. Ah, por lo de Clave. la avalancha Sí. donde reconstruyeron. Bueno, ahí viene un tema justamente de permitir construir en una zona de riesgos donde existían ahí, está hablando de la zona de La Guaira,
Claro, en agua. donde ahí se depositaron suelos muy sueltos, suelos arenosos por nivel freático alto, son candidatos número uno a tener el efecto de la licuación, que es cuando viene la onda sísmica, viene la onda cortante, porque está la onda compresional, la onda cortante va pues atrás, pero tiene más energía y hace que se generen esfuerzos cortantes en el suelo y como es tan rápido, no permite que el agua salga y pierda resistencia. Entonces ahí decae ya. Este problema se dio en los dos terremotos, en el del 67 y ahora en el del 26. En el 67 no hay información pues, de licuación. no había el avance de la ciencia ya. Y también el mecanismo sí es el mismo, pero el de 1967 fue en el mar, ¿no, verdad? Entonces, como dice Ángel, hay un efecto aquí que se llama la directividad. Entonces, la propagación de energía con un paquete de ondas es como que estás tú ahí, está rompiendo la placa y toda la energía va hacia ti. Claro. Entonces, Hubo una onda. exactamente. Entonces, tan fuerte esa onda. El problema es que existían 100 estaciones geográficas y me dicen que no han funcionado sin mantenimiento. No se puede encontrar registros. Y sin registros es como no sabes realmente cuál es la demanda real. Una pregunta, Ángel. En el 67, pues no había la suficiente información quizás para que pueda tomar decisiones, pero ya en el 26 ya tenemos más información. En nuestro caso, en el Ecuador, en el 2016, pues fue también un detonante de muchos estudios que luego pues han terminado en información que hoy los diseñadores, los calculistas, los geotécnicos conocen, los constructores los tenemos que aplicar por un tema de responsabilidad. ¿Cómo haces con esas edificaciones construidas previamente a todo este conocimiento? ¿Qué se hace? ¿Se hacen levantamientos? ¿Se los Una refuerza? buena pregunta. ¿Qué pasa con esa El dirección? proyecto Radios hizo una inspección de los edificios que eran obsoletos ya estructuralmente. Los identificó por calle, por manzana, por unidad. Eso te iba a decir, ¿qué recomiendas? ¿Volar más? Iglesias, clínicas, que no vale la pena nombrarlas, estaban pasos a desnivel. Uno de ellos se cayó en el terremoto Al frente de la ley. al frente de la ley 6, sí, al 16, Luego se lo reconstruyó. pero desgraciadamente no se ha avanzado. Debe haber otros radios, pero ya con información, por ejemplo, de Javier, de que hay 6 tipos de suelo que la ANET iba sentado. Y esos 6 tipos de suelo, hay 2 que pertenecen a Guayaquil, que son peligrosísimos. Entonces, en eso debe avanzarse. Eso, y esta responsabilidad la tienen las universidades y los municipios. Yo tengo ahí una pregunta que va de carácter económico también. El Ecuador tiene déficit habitacional, ¿no? Guayaquil tiene un déficit habitacional muy fuerte, es decir, carece de la infraestructura suficiente para familias que puedan vivir. Déficit también de oficinas, infraestructura, de centros comerciales. A eso le tenemos que sumar entonces que parte de la infraestructura construida no cumple con normas y que peligra la vida de la gente. Algunos sí. Si es que, a ver, no es que lo diseñado, un ejemplo, en el 2001 estaba el Código Ecuatoriano de la Construcción. Había un capítulo. Ahora, la norma ecuatoriana de construcción, NEC 2015, hay 10 capítulos. El estado de conocimiento va avanzando. Y estos terremotos, está mal que lo diga, pero es un laboratorio realmente que los ingenieros que estamos en esto queremos aprender para corregir. Porque todo lo que nos basamos en los modelos estructurales con programas sofisticados que dan colores preciosos, tiene hipótesis. El comportamiento elástico, no lineal de la estructura, Aquí la compruebas. ¿ya? Y luego vienes, pero en realidad en los sismos, en los terremotos, te ponen a prueba. Es la lección que te toma el profesor. Entonces ahí, Ahí compruebas. porque una cosa es hacer ensayos con centrífugas, pero porque controlan la condición de borde, todo, allá en campo, es donde ves realmente si funcionó la teoría versus la práctica. Por eso es que tú ves estos grupos de investigadores de todo el mundo que obviamente queremos ayudar, pero también queremos aprender. Por eso cuando fue el sismo de Turquía, se fue mucha gente a aprender, pero
para aprender se necesita algo más importante, los registros sísmicos. Sin eso, no tienes, que por desgracia creo que en Venezuela, por temas administrativos, no han funcionado algunos, quizás todos, las estaciones, porque, y eso conversábamos una vez, ¿te acuerdas? Como, O sea, no vamos a poder tener data producto de esto de aquí. igual es la entrada. Físicamente inspeccionar. ¿Cómo sé que este daño obedece a una demanda sísmica tal? Para poder entender si mi estructura se comportó bien. Vamos a tener que estimar. ¿Qué tanto más daño hubo en este de aquí con el pasado o menos? Más. Pero una Más cosa, en este año. Claro, porque acuérdate, Guillo, es 40 veces más energía. Ah, ok. entonces, una cosa en la que tú te quedaste, Ale, y que es importantísimo. Cuando hubo el deslave, fue porque llovió más de una semana, sin parar, en el sector por la montaña de Guaira, por ahí. Y bajó lodo mezclado con árboles que había derrumbado, mezclado con arcilla, Ah, ya entendí. O sea, todo, hubo un deslave que formó nuevos suelos y sobre eso construyeron. y muertos. Los muertos se quedaron ahí y no los Vamos. pudieron sacar. Bueno, sobre eso aplanaron, construyeron en 1999, aplanaron, construyeron y construyeron frente al mar edificios caros para gente con mucha plata y habitacionales para la gente pobre. Bueno, los dos se cayeron, para los ricos y para los pobres. ¿Por qué? Y una pregunta ahí, una pregunta ahí. Tienes este deslave que forma suelos. Esos suelos deben haber tenido una profundidad. Eso genera un nuevo tipo de suelo, un tipo de suelo distinto, Sí, es no, que- no consolidado. Si es que es potencialmente licuable, es un frutipuesto. Y hay que diseñar bien la cimentación. Eventualmente hubieras podido resolver eso con pilotaje, con algún tipo de... Hubieras podido controlar eso. El efecto del suelo se produjo ahí. O sea, si se hubiera hecho un estudio de sitio puntual donde tú vas y dices, Claro. "Ah, el piloto necesita estar a 30, 40, 50 metros de profundidad a una roca, por como Claro, sea, él claro. hubiese podido mitigar. Pudido pararse firme. Mira, nosotros los seres humanos somos esclavos de nuestros actos. Yo ahora que estoy en este tema de, este, de esta sesión que hemos tenido hoy día, he tenido que estudiar mucho. Y hay estudios, 1991, 2011, en el 2017 se hizo los 50 años del terremoto de 1967. O sea, hay información, hay zonificaciones de La Guaira, hay información. Pero el problema es no un tema de información, es un tema de Aplicación. la aplicación y eso depende de los municipios, del gremio, De los entonces, empresarios, de los responsables. empresarios. Entonces, ahí un poco para ya ir cerrando a las personas a pie. Mi querido Ángel, ¿cuál es su recomendación de lo que hemos visto ahora, después de tantos años que ha pasado en el sismo de 77? ¿Qué recomendación nos puede dar para los guayaquileños, para los ecuatorianos, en ciudades donde están suelos similares, ¿no, verdad? Como Machala, Portoviejo, Manta, Guayaquil, San Borondón? ¿Qué recomendaciones usted puede dar a los promotores, constructores, consultores para que al cliente cuando vaya a comprar un bien esté tranquilo que su estructura se va a comportar de buena forma? Quisiera referirme más que nada a Guayaquil, San Borondón y Mocolor. Ese sector, recuerden que San Borondón fue una zona arrocera. Por lo tanto, el suelo es un suelo arcilloso, es un suelo con limo. Lo que debe hacer el constructor, como dice el código, no dice construirlo bien, usar los materiales adecuados, no. El código dice una cosa muy simple que no lo toman en cuenta ni siquiera los profesores en mi época. Dice el reglamento para edificaciones, este es la CI o la NEC. Un reglamento para edificaciones prescribe únicamente los requisitos mínimos para proteger la salud y la seguridad del público
El reglamento se sustenta sobre este principio. Primero es la salud y la seguridad del público. Por lo tanto, en esos 6 tipos de suelo que tú catalogas, los 2, el penúltimo y el antepenúltimo, son los suelos de Guayaquil, San Borondón y Nocolí, que tienen las características de suelo blando y que en ellos, si no hacemos un estudio del suelo y un estudio de la estructura, pero no simplemente la estructura y olvidarnos del suelo, sino en la interacción de los 2 elementos con el sismo que se pueda producir, que más o menos tenemos una idea que un sismo lejano no va a hacer tal daño, que un sismo cercano no va a hacer tal daño, la experiencia de los sismos, y por eso Radio escogió un sismo de 8 para hacer su experimento en la ciudad de Guayaquil. Por eso sí podemos hoy tener una garantía más certera, más fiable, de que el daño en un edificio que construyamos de 10 pisos, 15 pisos, necesita pilotes. Para eso hay necesidad obligatoria de un estudio técnico y un estudio de suelo. Y tener la estructura adecuada, porque estamos acostumbrados, hay varios sistemas estructurales que se usan en el mundo hoy y que los enseñamos en la universidad. Pórtico, muro más pórtico, sistema tubular, sistema mixto. Pero estamos acostumbrados a construir solamente con pórticos, columnas, vigas, y entre columnas y vigas, paredes. En el suelo una losa aligerada, no hay problema con eso. Pero las paredes son las primeras que van a ser afectadas en un sismo. Y en segundo lugar aparece el porte. Por lo tanto, las paredes se van a agrietar, se van a rajar. El edificio, si el sismo ya es muy grande, el edificio se puede deformar. Aceptemos la deformación, pero aceptemos una deformación plástica, controlada, que no llegue a romperse para poder evacuar el edificio e incluso poder arreglarlo después con fibra de carbono o con cuantos elementos que en este momento ya existen. Pero se salvan las vidas. Ahora, si no, como tú decías al principio, si queremos ser más sofisticados, y hay que ser para una clínica, un hospital, para un estadio, donde hay una concurrencia masiva de personas, usar amortiguadores sísmicos, usar aisladores sísmicos, que es lo que te aumenta en valor económico para el dueño de la obra, entre un 10 y un 15%. Pero entre el valor total de la obra, del valor total de la obra. Por lo tanto, O menos te diría sí ya. es más sí es justificable usar ese tipo de elementos que van a ayudar a que se salven vidas, pero también que los municipios se preocupen. ¿Quién revisa un plano del municipio? Yo peleé cuando era profesor de la Católica en el de Guayaquil, Espíritu Santo, que sean los estudiantes de ingeniería del último ciclo, que el municipio los contrate para que ellos revisen ya con conocimientos avanzados para su vida profesional. Una tesis. Que Emocional. revisen los planos para ver si ese plano cumple con las normas internacionales o en esa época. Se llama MANEC, ¿no? Una MANEC. Ahora, o sea que resumidas cuentas, tú tienes un sismo que desprende una energía, es decir, una fuerza que se amplifica en un suelo y que tiene un impacto en una estructura que se construye. Y esa estructura tiene que tener las consideraciones para poder soportar o eventualmente darle el espacio de tiempo a la persona para que pueda evacuar y salvar su vida. Mantenerse en pie o que esté un poco deformado. Excelente. Yo creo que este tema es apasionante y escuché ahí la interacción entre suelo y la estructura. Es un tema que me apasiona y podríamos hacer otro evento sobre interacción suelo-estructura que también tiene mucho que ver con el suelo blando y los edificios que estamos construyendo aquí en Guayaquil. Yo creo que
ha sido un tema que hay mucha pela que cortar, pero yo creo que la secuencia de, de los podcasts ha sido coherente Sí. y este es un tema donde nos toma la lección el planeta Tierra, o sea, con el terremoto. Ahí está la lección en realidad sobre qué tan bien o qué tan mal estamos. Mira a Chile, con sismos, con una energía mucho más grande, tiene un desempeño diferente. Entonces, hay mucho que aprender, porque creo que este evento ha sido muy importante y le mandamos un abrazo bien fuerte a los 3 hermanos venezolanos. Sí, oye, te agradezco, Angelito. Creo que como dice aquí Javier, pues nos queda tiempo para otro episodio. Te llamaremos para conversar, porque otro podcast, porque la verdad que es un tema lamentable lo que ha sucedido en Venezuela. De hecho, este es un podcast específico, se llama Terremoto pues, de Venezuela 2026, con mucho que aprender. Y como decimos, pues como para cerrar del podcast de hoy, la ingeniería responsable empieza antes de construir. Otro episodio más que creo que ha sido extraordinario, mucho aprendizaje, se nos quedan muchas cosas en el tintero. Te agradezco, Angelito, pues te agradezco, Javier. Y a ustedes, amigos. Antes de terminar, acuérdate que hemos programado conferencias aquí en el piso 4 y me faltan 2 conferencias. Una sobre los suelos de Guayaquil, San Borondón y Mocolí, y sobre las edificaciones que se levantan ahí, las características tienen y por qué en algunos edificios el piso 3 y el piso 5 de un edificio de 10 o 11 pisos son los que fallan. Entonces, Torsión puede ser. puede ser torsión, puede ser muchas cosas, pero eso es... Pero tienen que venir a la charla para que Eso es lo que para quiero para decir. que- Identificar por el suelo, interacción de suelo, por el suelo y por la característica de la estructura que hay que tomar. Así es, amigos. Bueno, pues ahí tenemos y en realidad, además de las charlas que está haciendo el ingeniero Proaño, estamos haciendo muchísimos estudios. Acabo de subir hoy un estudio preparado de este tema específico en Venezuela que lo elaboró Javier. Y así seguiremos informando a través de nuestras distintas redes para poder buscar lo que la Academia de la Construcción en realidad tiene previsto, que es acelerar la curva de aprendizaje uniendo la teoría con la práctica. Pues aquí hemos tenido una charla donde hemos mezclado teoría y práctica, que espero que les haya servido. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.